12 del mediodía. Aquí estamos viendo la cabecera desde la zona de Yamaquique, donde se encuentra la consejería. Han venido ganaderos de diferentes puntos de Asturias, acompañados por sus animales y también, como podemos ver, una treintena de tractores. Piden precios justos y sobre todo medidas políticas, económicas y fiscales, porque si no, dicen que el campo va a desaparecer. Desde aquí comienza la manifestación, recorrerá las calles de Oviedo hasta llegar al Parlamento asturiano. Estamos con Alfonso, presidente de Asturias Ganadera, convocantes de esta manifestación. ¿Estáis aquí para luchar por los derechos del campo? Estamos aquí para reivindicar los derechos del campo, el atropello que nos están haciendo la medio rural a los ganaderos y a las zonas rurales, y manifestando el atropello sobre la fauna salvaje, el atropello sobre los precios injustos de la leche y carne. Estamos viendo que son muchas las personas que, a pesar de la lluvia, se han convocado aquí y están realizando el recorrido. Sí, son muchas las personas, están muy cabreados, el campo y el medio rural está muy cabreado por los ataques continuos que estamos sufriendo, y ni la lluvia, ni la nieve, ni el pedrisco, como vino hoy por la mañana, los retornó. Tenemos sobre 200 y pico tractores, más toda la gente que nos acompaña. El recorrido final terminará en esa Junta General del Principado de Asturias, donde le haréis un comunicado reivindicando sus derechos. Efectivamente, sí. Vamos a darle un comunicado donde exponemos los puntos que entendemos son necesarios para arreglar un poco esta situación y denunciar pues el atropello que sufrimos por medio del gobierno central y el autonómico, que está a velas venir porque no vemos resultados. Ya llevamos tiempo perdiendo derechos que imposibilitan la supervivencia de la ganadería asturiana y del medio rural en general. No podemos más, estamos en la ruina, la administración no nos apoya en ninguna parte, y bueno, queremos reivindicar el trabajo de los ganaderos y de los agricultores y productores del campo, porque esto se nos está yendo de las manos. En nuestro caso, productores de leche, sois una ganadería familiar, la subida de todos los suministros os afecta y ya decís que el agua es incluso pues más cara que la leche. Mucho, sí. Ahora mismo un litro de leche se está pagando en torno a los 32 céntimos, un litro de agua pues sobre 40, 50 céntimos. Vale más el agua que la leche, y esto no tendría que ser así. Los precios del pienso están subiendo, tenemos un aviso de que se sube este mes 20 euros más en tonelada, pero el precio de la leche sigue igual, se mantiene, no lo están moviendo. Lo que nosotros pedimos es que el precio de la leche vaya equiparable a los gastos, o sea, a las materias primas. Desde Amiba, para reivindicar ese futuro de la ganadería, ¿os imaginabais tener que caminar por las calles de Oviedo para reivindicar esos derechos? Sí, como no nos hacen caso, iremos hasta donde nos haga falta. Y hoy aquí tenemos el sentir de la ganadería asturiana. ¿Es esta respuesta, que fuerais tantos cruzando las calles del corazón de la capital de Asturias? Pues la verdad es que no esperábamos tanto, bueno, pero como la gente ya está llegando al límite al final, o salir o cerrar. Y aquí tenemos la consecuencia. Hoy la gente respondió como tiene que responder. ¿Cuál será el próximo paso si acciones como esta no tienen un resultado? Seguir hasta el final, hasta que nos hagan caso. Después de hora y media la manifestación llega a ese punto de llegada, el Parlamento asturiano. El objetivo, conseguir unos precios justos para poder, dicen, asegurar la supervivencia del campo asturiano.